¿Podrías decir a tu manera de qué se trata el Silmarillion, por favor? Pues sí, sí podemos. El Silmarillion, lo primero que habría que saber es que es una obra de publicación póstuma, es decir, el autor, John Ronald Reuel Tolkien, autor de cada uno de los escritos que conforman este título, murió en 1973 y el Silmarillion fue editado por su hijo Christopher Tolkien y lo publicó en 1977. Esto quiere decir que Tolkien escribió las historias, pero hay muchas versiones de las mismas y fue Christopher quien hizo una selección de las mismas y las compendió y puso bajo este rótulo el Silmarillion, atendiendo a lo que él comprendía que era lo que mejor compaginaba con lo que ya estaba publicado por su padre, que era El Hobbit en 1937 y El Señor de los Anillos en 1954. Para decirlo de manera simplificada, el Silmarillion es la gran y épica historia de los elfos que conocemos en El Hobbit y El Señor de los Anillos. Es un complejo de historias, en realidad se compone de 5 partes, que encapsulan la memoria colectiva de los pueblos élficos que habitaron la Tierra Media. La primera de esas partes es el Ainulindale, la música de los Ainur, es el mito de la creación según la tradición élfica. La segunda de esas historias es el Valacuenta, donde se plantea el orden de los espíritus que pueblan el mundo, los Valar y los Maiar, y queda establecido cómo surgió el gran conflicto entre Melkor, el más poderoso, pero también el rebelde entre los Valar, y el resto de los poderes de Arda, el gran conflicto de los siglos entre el bien y el mal en Arda. La tercera parte, la central si se quiere, que podríamos llamar el Silmarillion propiamente dicho, pero que dentro del volumen se conoce como el Cuenta Silmarillion, es la historia de la guerra de los Silmarils, la historia de la forja por parte de Fëanor, el más talentoso y poderoso de los elfos en la historia, de las joyas conocidas como Silmarils que habían atrapado la luz de los árboles de Valinor, cómo éstas fueron codiciadas por Melkor y eventualmente cómo se desataron grandes guerras entre los elfos y Melkor, quien pasa a ser conocido como Morgoth, el oscuro enemigo del mundo. Todas estas historias transcurren entre el final de las edades de los árboles y la primera edad del sol. Es la historia sobre todo de la primera edad del sol. Luego tenemos el Akallabêth, la cuarta historia dentro del Silmarillion, que es el relato acerca del surgimiento y la ruina de Númenor, que fue la más magnífica y poderosa de las civilizaciones, por cierto perteneciente a los hombres, en la segunda edad del sol en la Tierra Media. Akallabêth nos cuenta el desgarramiento de Arda con la separación de las tierras imperecederas del resto del mundo y con el hundimiento de la isla de Númenor, momento a partir del cual la tierra, que era plana, se volvió redonda. El quinto relato es de los Anillos de Poder y la Tercera Edad. Este comienza a mediados de la segunda edad del sol, cuando se forjaron los anillos de poder y se forjó el anillo único. Es el relato de la gran guerra, el gran conflicto que hubo entre Sauron y los elfos y la posterior distribución de los anillos entre enanos y humanos. Y bueno, se nos relatan también algunos eventos ocurridos en el transcurso de la tercera edad del sol, después de la ruina de Númenor, después de la guerra de la última alianza y la primera derrota de Sauron, que representó el fin de la segunda edad, y concluye con algún breve relato acerca de cómo culmina la tercera edad del sol con el abandono de la Tierra Media por parte de los primeros nacidos. El Silmarillion, sin ir más lejos, es un librazo y recomiendo su lectura, pero recomiendo muy seriamente que la lectura se haga después de haber leído El Hobbit y El Señor de los Anillos, sobre todo para los neófitos, porque la información que está presente en el libro es mucha y puede ser la lectura no más amistosa y puede por momentos llegar a ser tan compleja que desincentiva que continúe uno leyendo. Entonces es mejor iniciarse con El Hobbit y ya en un momento más maduro de comprensión
o de adaptación al estilo de Tolkien pasar al Señor de los Anillos, que sería como el plato fuerte, y después te echas de postre el Silmarillion. Esto es solo una sugerencia, no es una regla, tú puedes leerlos en el orden que quieras.